En 2018, antes de la moción de censura, este es un país que con sus defectos funcionaban. Funcionaban los servicios públicos, funcionaba el sistema eléctrico, funcionaba el transporte. 8 años después, casi 8 años después, 7 años y medio después, un gobierno que ha tenido la mayor recaudación de la historia, que ha tenido los fondos europeos que nadie más ha tenido y que ha endeudado al país como nadie más lo ha endeudado, no ha sido capaz de que los servicios públicos esenciales funcionaran. Hemos tenido un apagón desconocido en todo el mundo desarrollado, la burocracia cada vez es más lenta, los problemas esenciales de los servicios públicos son cada vez peores y en la alta velocidad empezamos con retrasos, empezamos con incapacidad de cumplir con los horarios, después hemos tenido episodios de descarrilamiento cada vez más frecuentes y al final un accidente trágico. Esto lo que nos está diciendo es que España es un país que ha dejado de funcionar. Y ha dejado de funcionar porque el gobierno no está en la gestión, el gobierno no está en la solución de problemas, el gobierno está en la propaganda, en la creación de noticias, bien para apuntarse tantos de imagen o bien para provocar la división entre los españoles porque cree que le conviene políticamente, pero no está en la gestión de los servicios públicos y en la resolución de los problemas. Sí, no, nos comprometemos a bajarlos, pero vamos a poner las cosas en su justo término. El gobierno socialista había anunciado un déficit público de 6 puntos de PIB como máximo. El déficit real era casi el doble. Se subieron los impuestos, pero durante un tiempo. Y en 2015 se bajaron. Todos los gobiernos del PP han bajado el peso del gasto público en la economía y han bajado el peso de los impuestos en la economía. Todos. El próximo gobierno del Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, va a bajar los impuestos. Y los va a bajar a las clases medias, que a través de la no actualización del IRPF por la inflación y a través del IVA están pagando las políticas de Pedro Sánchez, y lo va a hacer bajando los impuestos al aparato productivo, incluyendo autónomos, pymes y empresas, para fomentar la inversión, la captación de talento y el desarrollo tecnológico. Tenemos que bajar impuestos para devolverle a los españoles, para que los españoles vuelvan a tener la idea de que trabajar es importante y te mejora el bienestar, que vuelva a rentar trabajar, y especialmente a las clases medias, y tenemos que bajar los impuestos para ayudar a la inversión y a la productividad que está por los suelos en la economía española. Las pensiones está muy bien garantizarlas por ley. Nosotros apoyamos que las pensiones se revaloricen de manera que no pueda haber pérdida de poder adquisitivo, pero lo que garantiza de verdad las pensiones es más empleo, de más calidad y más productivo. Lo que realmente va a garantizar las pensiones en el país, lo que va a permitir que a pesar de que envejezca la población, vamos a poder seguir pagando y manteniendo el sistema de pensiones, es que la economía crezca y la economía crezca de forma sana. La economía no está creciendo en estos momentos de forma sana. Hay una parte del crecimiento que se debe a las reformas que se hicieron en el anterior gobierno del PP, y la prueba de ello es que si ven los países europeos que crecen, son los que hicieron reformas al mismo tiempo que nosotros, que son Grecia, Portugal, Irlanda, España. Luego el crecimiento no se debe a Sánchez, es a pesar de Sánchez y de las políticas de Sánchez. Pero sobre este crecimiento base que tiene España por las reformas que hizo en su momento, se añaden dos causas del crecimiento que son insanas. Una es un crecimiento de población desaforado, que no tiene parangón entre los grandes países europeos y que es insostenible en el tiempo y que no tiene control. Y en segundo lugar, un crecimiento del gasto también desproporcionado. Desde que gobierna Sánchez, el peso del gasto público en la economía ha crecido 4,5 puntos. Puesto en euros, son 70.000 millones de euros. No se puede basar el crecimiento en
no tener una política migratoria sensata y en el gasto. Esto es insostenible en el tiempo. Nosotros lo que proponemos es un crecimiento de población sensato, que también ayudará al pago de pensiones, pero teniendo aquellos inmigrantes que necesita España y seleccionándolos en función de las habilidades que tienen, por las necesidades que tenemos en nuestro mercado laboral y en función de su capacidad de integración en el territorio español. Esto es nuestro plan de inmigración. Necesitamos aumentar la productividad, que son todas las medidas que ya he definido, y tenemos que llevar una política de control del gasto, de manera que el gasto crezca más despacio de lo que crezca la economía. De esos 4,5 puntos que ha aumentado el gasto público en España desde que gobierna Sánchez, solo 1 es pensiones. El resto no es pensiones. Luego mira que no hay margen para ajustar gasto sin tener que tocar un solo euro de las pensiones. Uno de los ejemplos más claros de hiperregulación y fracaso de la regulación en España es la vivienda. Mira, desde aquí tenéis bonitas vistas. Si te fueras a las Torres, que se ve todavía más vistas desde arriba, verías el norte de Madrid con calvas. Y dices, bueno, ¿y por qué aquí hay edificios y aquí no? Todo eso es regulación. No hay nada que impida construir a un lado de la carretera y al otro lado de la carretera, no. Es muy ineficiente nuestra regulación, es muy ineficiente la forma de sacar suelo. Entonces, cuando tú tienes un problema de stock de vivienda tan fuerte como tenemos en España, en que faltan viviendas para la creciente población que ha entrado en nuestro país y los nuevos hogares que se forman, según el Banco de España faltan 700 y pico mil viviendas y sin embargo tienes, y ese déficit se incrementa en unas 100.000 más todos los años, pues tú tienes que hacer varias cosas. Una, sacar la mayor cantidad de suelo urbanizable. Segundo lugar, que una vez que tienes el suelo urbanizable, el periodo hasta que se puede construir sea lo más breve posible. Tercero, fomentar la construcción de viviendas. Y cuarto, permitir que se usen como viviendas edificios que tienen otros usos y que ahora mismo no tienen y que podrían cambiar, sí, que sus propietarios quieren cambiar y que necesitan tiempo para poderlas cambiar. A eso se le añade que aquellos que tienen viviendas vacías tengan incentivos a sacarlas al mercado. ¿Qué ha hecho este gobierno? Todo lo contrario, como siempre. Obstáculos a la propiedad, obstáculos burocráticos, denostar al sector de la construcción, hablando de la economía del ladrillo, de esa economía especulativa. Sacar suelo lo ha llamado especulación y encima a los propietarios les ha puesto una regulación imposible, les ha dificultado cobrar sus rentas, les ha fijado los precios, de tal manera que se está retirando vivienda de alquiler del mercado. Es decir, cuando tengo un problema de falta de oferta, lejos de aumentar la oferta, la estoy disminuyendo y no hago más que insatisfacer a la demanda. Nuestro objetivo sería que los españoles mejoren su bienestar. Ese es el objetivo final de cualquier política económica sensata. Y para mejorar el bienestar no es quitar a unos para darle a otros, enfrentar a unos frente a otros, sino que crezca la economía en su conjunto. Esto, en otros términos, significa que aumente la productividad del país. Si vemos lo que la renta española frente a la renta alemana, frente a la renta de Estados Unidos, pues nuestra renta es 3/4 de la renta alemana, más o menos, y aproximadamente el 60% de la renta americana. ¿Qué es lo que nos diferencia? Pues que somos menos productivos. No porque los españoles no trabajen, que trabajan mucho. De hecho, un trabajador a tiempo total en España, de media, trabaja más que un alemán. Lo que pasa es que tenemos menos capital, menos tecnología, peores instituciones que los países de nuestro entorno. Entonces hay que trabajar en esa línea. El gobierno le encanta hablar de que ha subido el salario mínimo. A nosotros lo que nos interesa es subir el salario medio, que todos los españoles ganen más. Y para eso lo que necesitamos es que la productividad sea mayor. Entonces, ¿qué necesitamos para incrementar la productividad del país? Muchas cosas. La primera es aumentar la inversión, aumentar el capital disponible, atraer inversión desde fuera y que los empresarios españoles inviertan en España. En estos momentos, el ahorro español es suficiente para financiar el déficit público, para financiar la inversión interna y estamos financiando parte de la inversión de fuera. Un país que tiene un diferencial de renta con el norte de Europa y con Norteamérica debería estar atrayendo ahorro, no exportando ahorro. Si estamos exportando ahorro,
es porque no se ven oportunidades de negocio, no se ven oportunidades a largo plazo, no se ve estabilidad. Y hay que devolver esa estabilidad. Y hay que devolver esa rentabilidad. Y por lo tanto, ahí los impuestos juegan una parte fundamental. Lo segundo es que necesitamos una política energética razonable, cuyo objetivo no sea únicamente el medioambiental, sino también que el coste sea el adecuado y el acceso a la red sea el suficiente. Tenemos que desterrar la idea de cerrar las centrales nucleares, bajar el impuesto de generación, un plan de choque para resolver el problema de acceso a esa red y pensar en que todas las medidas tienen que tener un factor positivo en rebajar los costes de la energía a empresas y familias. Lo tercero que necesitamos es una burocracia eficiente, órganos independientes, los reguladores económicos sean órganos independientes de verdad y reducir la regulación excesiva que este gobierno ha creado llevando la ideología al boletín oficial del Estado y sin tener en cuenta los problemas reales de los agricultores, de los industriales, de los prestadores de servicios, del sector turístico. La regulación debe existir para evitar conflictos y para canalizar esfuerzos, no para crear problemas donde no los hay o sobrecargas innecesarias. Ahora mismo cualquier autónomo, cualquier pequeña y mediana empresa es incapaz de poder leer toda la legislación que le afecta. El volumen de normas es tan aplastante que no son capaces de saber ni siquiera qué son las normas que tienen que cumplir. Esto es un sinsentido. La cuarta cosa que tenemos que hacer es adaptar nuestro sistema educativo. La formación profesional debe ser una de las protagonistas de nuestra educación. Nuestra formación universitaria tiene que estar en los primeros niveles del mundo. No puede haber jóvenes que salgan al mercado laboral solo con la ESO. Y tenemos que adaptarnos a un cambio tecnológico que se está produciendo y que debe ser incorporado lo antes posible en nuestro sistema productivo, en nuestro sistema educativo. Y por último, necesitamos un esfuerzo tecnológico. El mundo está cambiando. Las nuevas tecnologías, y especialmente la inteligencia artificial, van a ser una revolución todavía mayor que la revolución digital. Y tenemos que ser capaces de incorporarlo en la gestión de los servicios públicos, en nuestro aparato productivo, incluyendo pequeñas y medianas empresas, y dar una oportunidad a un sector en el que España, por primera vez, puede estar a tiempo para una revolución tecnológica, para una revolución industrial. En los 200 últimos años de nuestra historia hemos siempre ido por detrás. Por primera vez, si hacemos las cosas bien, podemos dar el salto junto con los demás países. Pero hay que hacer las políticas necesarias para ello. Y todo esto en un contexto en que la geopolítica cada vez es más complicada, las reglas internacionales sobre comercio, inversión, financiación se están fragmentando y que necesitamos, más que nunca, una Europa unida y una Europa que siempre ha prosperado en la apertura comercial y ahora va a tener que buscarla a través de acuerdos bilaterales con otras zonas del mundo con las que habitualmente no teníamos la relación que teníamos en el pasado.